Bien, tengan todos muy buenas noches y tengan una cordial bienvenida hoy 16 de mayo del 2021. Tengan la cordial bienvenida de todo el equipo del Centro de Formación, Capacitación y Asesoría del Perú, CEFOCAP. Quien les habla, voy a estar acompañándolos durante esta sesión de aproximadamente 2 horas. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia de Romero. Para que me conozcan un poco, yo soy ingeniero industrial, actualmente estoy cursando un MBA, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, estudios de posgrados en habilidades directivas, sistemas integrados de gestión, sistema contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con más de 11 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos, construcción y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy facilitador, docente, consultor y auditor en las normas que pueden ver en pantalla. Y una de ellas justamente es la que vamos a compartir en el día de hoy, que es ISO 45001, sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La sesión es bastante corta, vamos a tener solamente 2 horas para hablar de una norma que en realidad es muy, pero muy compleja en el sentido de amplitud, ¿sí? No tanto por el tema de dificultad, porque en realidad no hay mucho de dificultad, pero sin embargo sí hay bastante detalle a analizar. Entonces hemos hecho lo posible con el equipo CEFOCAP poder tener la información más resumida posible para ustedes. Los invito también que me puedan seguirme a través de redes sociales y si hubiera alguna pregunta o consulta que de repente no podamos cubrir durante la sesión, les dejo también mi correo electrónico y mi número telefónico personal. Muy bien, sin más preámbulos, respecto a ISO 45001 versión 2018. ¿Qué cosa es esta famosa norma ISO que ya en esta es, valga decir, su primera versión? Como si hacemos un poco de antecedentes en temas normativos, hablamos de que en Perú, si es que hay alguien del extranjero, también me escribe a través del chat, yo no soy de Perú, soy de otro país, y de repente por ahí también podemos tocar algo para tomar referencia adecuada. Pero ISO 45001 es una norma internacional con validez mundial, y a diferencia de repente de tener una ley 29783 que también habla de seguridad y salud en el trabajo y de sistema de gestión, es una norma especialmente para Perú. Entonces, respecto a ISO 45001, ¿qué cosa es primero que nada ISO? A veces hemos escuchado de ISO y nos suena, ISO viene de parecido, viene a la par, viene de un estándar, pero ¿qué en realidad es ISO? ISO es una organización internacional que justamente trata sobre normalización o también llamado estandarización. Porque entendamos que algunos le llamamos norma, otros le llamamos estándar, equivale a lo mismo. Con respecto a ISO, ellos se dedican a la creación de normas o estándares para poder asegurar diferentes aspectos: calidad, seguridad, eficiencia de productos y servicios, y principalmente todas las normas que se crean a través de este organismo ISO son voluntarias. Ninguna de las normas ISO es de cumplimiento obligatorio, bastante cuidado, son voluntarias a nivel mundial. Ahora, algo importantísimo también rescatar es que hoy en día todas las normas ISO están orientadas a contribuir al desarrollo sostenible e inclusive con respecto a la Organización Internacional de Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y en realidad, ¿por qué no decirlo?, los organismos internacionales, se tienen un promedio de 13 objetivos de desarrollo sostenibles a las cuales las normas ISO también contribuyen. Hoy en día acá tenemos, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, pero también está relacionado el tema de responsabilidad social, el tema de crecimiento empresarial, desarrollo sociedad, etc., 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 que son parte de los objetivos que se tienen como desarrollo sostenible para la agenda del año 2030 a nivel mundial. ISO es mundial, presente en 165 países miembros. Definitivamente hay un miembro
representante por cada país. Para Perú, quien nos representa es INACAL. En algún momento hemos escuchado INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. Este organismo de Perú nos representa ante ISO. Es el que lleva nuestra voz, nuestra voto cuando se va a generar, se va a discutir un tema referido a alguna norma ISO. Ahora, la mayoría de veces hemos escuchado ISO 45001 de seguridad y salud, ISO 9001 de calidad, por ahí hemos escuchado algunas cuantas normas ISO, pero en realidad, en la actualidad, y esta estadística está hasta inicios de este año 2021, actualmente existen redactadas más de 23.500 normas ISO. Y hoy vamos a tratar una de todas estas normas. Como un tema de antecedente, hasta el año 2012, porque fue un año clave, un año en el cual hubo una transición al famoso anexo SL o estructura de alto nivel, que hoy en día todas las normas ISO tienen el contenido en esta estructura. En el año 2012, que se da esta estructura, también ya habían redactadas un promedio de 19.000 normas ISO. 2012, hoy 2021, tenemos 23.500 normas ISO. Ahora, definitivamente que no todas son sistemas de gestión. Algunas normas no tienen forma de sistema de gestión, por consecuencia no son certificables y funcionan más como una guía de buena práctica. En el caso de esta ISO 45001 que vamos a ver el día de hoy, sí es una norma que tiene forma de sistema de gestión y por consecuencia es una norma certificable. Y ISO, pues, valga decirlo, abarcan casi todos los aspectos, desde industria, productos y servicios, tecnología, seguridad alimentaria, agricultura, salud y muchas áreas más de las organizaciones. ¿Qué beneficios tendría mi organización al contar con una certificación ISO? Y entre ellas ISO 45001. La primera, y muy importante, es que vamos a poder tener una diferenciación entre nuestra competencia. Son muchos los beneficios que nos proporciona una gestión basada en una norma internacional ISO 45001, pero si hablamos de repente de tomar ganancia en el mercado competitivo, definitivamente esto nos va a generar una gran diferencia de mejora y mejor percepción por consecuencia del cliente. Tendremos como consecuencia también volumen de negocio que se afecta positivamente. Si hoy en día, por ejemplo, y esto es parte de la realidad, deseo postular para dar servicios al Estado, por ejemplo, hay requisitos de contratación, requisitos para poder participar en los concursos de contratación. Y dentro de esos requisitos, suma puntaje tener certificaciones internacionales como ISO 45001. O sea, es un punto adicional para poder diferenciarse y poder ganar este tipo de clientes. Ahora, si yo no netamente para trabajo en el Estado, sino con el trabajo a nivel privado, también definitivamente suma positivamente. Hoy en día están de moda los procesos de homologación y la mayoría de veces estos procesos de homologación se ven muy bien beneficiados si es que la organización cuenta con una certificación internacional ISO 45001. Entonces, afecta positivamente. Hay ganancia de clientes. Mejora la imagen, tenemos una mejor percepción porque controlamos nuestros peligros y riesgos, hay una confianza hacia los clientes, proveedores, el Estado de por medio para los procesos de fiscalización y en general para la sociedad, las familias de mis trabajadores, mis accionistas, los vecinos, etc., etc. Porque damos una imagen de empresa frente a la sociedad con responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo. El proceso de ordenamiento que nos brinda este ISO 45 nos ayuda a aumentar la productividad y como consecuencia, todos sabemos, si reducimos accidentes y evitamos incidentes, vamos a tener una continuidad de producción. Entonces, aumento de productividad por consecuencia. Nos va a simplificar la toma de decisiones, sean en el tema de contenidos, vamos a tener acceso a mayor información y en tiempo real y por consecuencia vamos a tomar decisiones en menor tiempo. Reducción de costos por optimización de las operaciones y de por medio también por reducción de accidentes y gestión adecuada preventiva de los accidentes de trabajo. Y por qué no, menos decirlo, abre nuevos mercados. Una norma internacional te permite como organización poder lidiar con competencia internacional y poder ganar clientes a nivel internacional. Los mercados
son generales, son globales, y reduce justamente esas barreras en el comercio internacional. ¿Cuál es el carácter de cumplimiento? Por ahí algunos se estará preguntando, pero acá en Perú, si opto por la ISO 45 o opto por la ley 29783, que es de la ley de seguridad y salud en el trabajo en el Perú, ¿cómo será? ¿Cuál es mi percepción de obligación? Muy bien, vamos a estos dos enfoques. Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, e ISO 45001, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ambas normas, porque las dos son normas, ambas normas orientadas a que una organización genere un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las dos. El tema es que si yo estoy en Perú, mi obligación es cumplir la ley 29783. Y de forma voluntaria complementarlo con ISO 45001. Por ahí siempre hay alguno que dice, pero si implemento ISO 45001, ¿ya no tendría que cumplir ley 29783? Sí. Es más, si tú decides inmediatamente optar por ISO 45001, y vamos a ver en el proceso, en la cláusula 6 de planificación 6.3 para ser exactos, vamos a tener que generar los requisitos aplicables a nuestra organización. Y por consecuencia, no puedo saltarme requisito aplicable principal, ley 29783, su reglamento, modificadores y todas las demás que haya. Quiero decir entonces que si yo opto por ISO 45001, inmediatamente y automáticamente estoy cumpliendo también con todas las normativas nacionales debido al requisito 6.3 de requisitos legales. Muy distinto es que si yo opto por cumplir solo la ley 29783, voy a cumplir con lo que me pide la normativa nacional, pero a nivel de experiencia les digo, va a haber un poco de desorden, va a haber un poco de falta de dirección del sistema de gestión basado solamente en ley, también comprendiendo que esta ley 29783 que sale en el año 2011, a lo mucho tenía como referencias una norma internacional como OSAS 18001. Un poco de actualización con respecto a OSAS, porque si por ahí alguno todavía ha escuchado de OSAS 18001 y sabe que hay empresas que están certificadas, el proceso para migración de OSAS a ISO 45001 vencía este mes de mayo 2021. Este mes se vencía, pero debido a la pandemia, debido a todos los procesos que han sido golpeados a nivel mundial, el plazo se amplió 6 meses. Entonces, tenemos aproximadamente un plazo adicional, creo que había sido hasta el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que efectivamente había sido en el mes de marzo, porque ahora la fecha se ha dado más o menos hasta el 21-22 de septiembre para que todas las organizaciones opten ya por hacer su migración de sistema de gestión a ISO 45001. Significa que del mes de septiembre de este año en adelante ya no deberíamos estar hablando de OSAS. Solo como un tema de historia, porque ya estamos todos basados en ISO 45001. Y de lo que venimos hablando, hemos dicho sistema de gestión, hemos mencionado que incluso la ley 29783 también habla de sistema de gestión, y a todo esto, ¿qué cosa es un sistema de gestión? Como vamos a tratarlo en función de la ley, de la ISO 45001, vamos a ver qué cosa dice esta norma con respecto a un sistema de gestión. Y nos dice lo siguiente. Nos dice que es un conjunto de elementos de una organización que están interrelacionados y que interactúan para poder establecer políticas, para poder establecer objetivos y procesos que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. En primera, si lo leemos así directo, pareciera un poco enredado, pero en realidad no, tiene muchísimo sentido. Y vamos desglosando poquito a poquito para entender. Cuando habla de que es un conjunto de elementos de una organización, y muchos consultores y muchos implementadores solemos olvidarnos de este punto importante, que una organización, desde el momento antes de que queramos implementar un sistema de gestión, ya esta organización funciona. La organización es una persona o un grupo de personas que ya tiene sus propias funciones, sus propias responsabilidades, autoridades, y están relacionados para poder lograr sus
propios objetivos. Entonces, a veces, ¿por qué los sistemas de gestión fracasan? Porque el implementador o el líder trata de imponer funciones, imponer responsabilidades, autoridades, para lograr objetivos de seguridad y salud, olvidándose de que ya la organización viene funcionando y tiene sus propios objetivos. Entonces, lo primero que hay que considerar siempre en este sistema de gestión son los elementos que ya tiene esta organización. Estos se van a interrelacionar y van a interactuar para poder establecer políticas. Y ahí nos haríamos la pregunta con la que vamos a empezar a interactuar a través del chat. Nuestra primera pregunta lanzada al chat. ¿Cómo ustedes evidencian en sus organizaciones que existen políticas? ¿Ok? ¿Cómo evidencian en sus organizaciones que existen políticas? Los leo a través del chat. ¿O cómo evidencian que existe una política de seguridad y salud? De repente, para ser más específico. Los leo a través del chat. ¿Qué evidencias podríamos tener? ¿Cómo lo hemos encontrado? ¿Cómo sabemos que puede existir una política de seguridad y salud en el trabajo, para ser específicos, en nuestras organizaciones? Vamos, los leo a través del chat. Empezamos la interacción. Por ahí Jesús, el primer valiente, y felicidades porque, repito, esta sesión y al menos las sesiones conmigo son de bastante interacción. Jesús nos dice, tiene que ser visible el documento en la empresa. Muy bien, una de las formas evidenciables es a través de la documentación. ¿Y cómo encontramos esa documentación dentro, o cómo se hace visible esta documentación de política en las organizaciones? O sea, ¿cómo lo encontramos? ¿Lo tienes de repente dentro de un folder? ¿Lo tienes en una etiqueta en los uniformes? ¿Cómo lo tienen dentro de sus organizaciones? La mayoría, y estoy más que seguro, habrá dicho o habrá pensado, bueno, a mí la política me la entregaron adjunto a mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Ahí había un documento que decía política de SST. Otros habrán dicho, yo desde el momento que ingresé a la organización vi que en las paredes habían cuadros, en algunos casos gigantografías, de un documento que decía política de seguridad y salud en el trabajo. Aquellas empresas de repente más rápidas y de uso de menos recursos, por ahí imprimieron una hojita, lo pusieron en una mica y la pusieron en la pared que dice política de seguridad y salud en el trabajo. Y si soy tercero, de repente yo he visto por ahí en la página web de mi cliente o en la página de mi empresa que hay un documento que dice política de seguridad y salud en el trabajo. A la vista de todo, pegado en la pared de la empresa, como dice Jesús. Pero en algún momento, alguno de ustedes, y si estamos presentes en esta sesión es porque hay un interés a seguridad y salud en el trabajo, ¿alguno de ustedes en algún momento se ha preguntado qué es una política? ¿Para qué cosa es ese documento? ¿Es para que se vea bonito? ¿Es para que se llegue a SUNAFIL, vea que está publicado y bueno, nos evitemos una multa? ¿Para qué cosa es una política? La mayoría de veces no le tomamos la importancia y pensamos que es un documento que, bueno, estamos obligados a publicar, pero ¿qué tan importante es una política? En realidad, si hablamos de importancia, es el documento más importante, con el que inicia básicamente una gestión de sistema. Para ir un poquito más al entendimiento y en lo que ustedes han visto en las organizaciones, dentro del contenido del documento, Buena sí, nos dice que también lo han visto a través de las charlas, lo han comentado. Pero ¿cuál es el contenido más importante que tiene la política? ¿El contenido más importante será el alcance al que aplica? ¿El contenido importante será la fecha que se firmó o quién lo firmó? ¿Cuál será lo más importante dentro del contenido de la política? ¿A qué se dedica la organización? ¿Eso será lo más importante? ¿A la ejecución, las normas? ¿Es la presentación de la empresa a través de sus objetivos? Ok. Las ideas están allí, vamos a ir enmarcándolos un poco durante toda la sesión. Hay una palabra clave que quiero que alguien la mencione. ¿Qué contiene una política de seguridad y salud en el trabajo? Y bueno, muchas políticas de sistemas de gestión. ¿Qué contiene la política?
Los objetivos, en realidad los objetivos es el documento que sucede luego, que va después de generar una política. Los reglamentos son documentaciones que se alinean a los objetivos y por consecuencia a la política. Las normas son las referencias para poder generar una política. Los requisitos legales, y si hablamos del cumplimiento, es parte del contenido, sí, pero ¿qué será? Voy a colocar ahí los requisitos legales que hay que cumplir. La palabra clave que tenemos que entender son los compromisos. Por ahí alguno dirá, ah, no, ya la tenía en la punta de la lengua. Sí, pues, yo he visto que en la política hay compromisos. Sí, compromisos. ¿Y pero qué tan importante puede ser un compromiso? Muy importante. Se han percatado que en esos compromisos los firma el representante el mayor representante de la organización, y se han percatado que cuando habla de un compromiso es aplicable a cualquiera de los trabajadores dentro de la organización. Entonces, ¿qué tan importante es? Porque según ISO 45001, la política es la intención, o sea, lo que quisiera, la intención y la dirección de una organización, o sea, hacia dónde quiero ir, y si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hacia dónde quiero llegar con seguridad y salud en el trabajo, y estos compromisos de intención y dirección se van a expresar formalmente por la alta dirección, y es por eso que lo firma la alta dirección. Entendamos, la política, o sea, si mi política no está clara y es un documento que por ahí control C, control V, y bueno, la alta dirección no tiene ni idea de lo que firmó, vamos a tener fracaso del sistema de gestión. Muy pocas organizaciones se adaptan a las políticas control C, control V. Especialmente tendríamos que tener una alta dirección muy comprometida y muy adaptable a lo que podamos imponer, pero en realidad no debería ser de esa forma. Nosotros deberíamos generar una política en función de la intención y dirección, considerando los requisitos obligatorios de ISO 45 y de Ley 29783, porque hay contenidos básicos obligatorios en la política o compromisos básicos dentro de la política. Ahora, una vez que hemos interactuado para poder establecer estas políticas, hay que establecer los objetivos. El marco para abrir un objetivo es la política. Yo no puedo generarme objetivos porque, bueno, me suena bonito que me voy a comprometer a cumplir 100% de las capacitaciones o voy a hacer planes de emergencia. No sale porque ahí alguien se iluminó y, bueno, dijo, vamos a hacer objetivos. No. Los objetivos están directamente relacionados a cada uno de los compromisos dentro de la política. Y objetivos los vamos a tener en 3 niveles. A nivel estratégico, en otras palabras, hacia dónde quiere ir la organización. Vamos a tenerlos a niveles tácticos, a los mandos medios de la organización, que van a ayudar por consecuencia a cumplir los objetivos estratégicos. Y vamos a tener objetivos a niveles operativos, y ahí hablaremos de toda la masa más grande de la organización a nivel trabajador, que va a tener que contribuir con su cumplimiento a los objetivos del mando medio y por consecuencia al cumplimiento de los objetivos del mando alto, que son las estrategias de la organización. Es toda una secuencia. Y ahí no abandonamos absolutamente a nadie en el personal. Ahora entendamos también que cuando hablamos de sistemas de gestión podemos tener objetivos de diferente gestión. Podemos tener, por ejemplo, de distintas disciplinas como objetivos financieros, si es que voy a hacer un sistema de gestión financiera, un sistema de seguridad y salud, tendremos objetivos de seguridad y salud. Si uso un sistema de gestión ambiental, hablaremos de objetivos ambientales, objetivos de continuidad del negocio, objetivos de recursos humanos, etc, etc, etc. Y también nos dice que vamos a lograr generar procesos o establecer procesos. Algo muy importante que tienen las normas ISO es que nos ayudan a ordenarnos a través de procesos. No, pero que la ley 29783 en el caso del hiper dice que los hipers no tienen que ser por procesos, tienen que ser por puesto de trabajo. Efectivamente, la ley en Perú menciona de que el sistema por ley 29783 se considere por puesto de trabajo para el análisis de riesgos o peligros. Pero eso no quita que también lo podamos tener por procesos si es que quiero llevar también una gestión ordenada en función de una norma ISO internacional como ISO 45001. Y ante todo esto, ¿qué cosa es un proceso? Es el conjunto de actividades que están interrelacionados o que interactúan
para transformar entradas en salidas. ¿Cómo así? Vamos a verlo aquí de forma practiquísima, porque lo más probable es que por el tiempo no profundicemos mucho más esta zona. Pero quiero que todos nos llevemos una idea de qué cosa es un proceso y al final qué orden vamos a tener con los procesos. ¿Ok? Imaginemos que esta es una organización que se dedica a fabricar mochilas. ¿Ok? Imaginemos en este momento, vamos a verlo de forma práctica, es una organización que se dedica a fabricar mochilas. Voy a ponerlo acá, mochilas. Pregunta, si dice que transforma los ingresos en salidas, ¿qué cosa entraría a este proceso? En este caso, si hablamos de un macro como organización, el proceso macro de organización, ¿qué cosa entraría a este proceso general o principal para generar al final una mochila? ¿Qué cosa entraría? ¿Qué cosa requerimos en este proceso? Macro, ¿no? ¿Qué cosa ingresa? ¿Qué se les ocurre? Buena, excelente. Ahí vamos interactuando y vamos entendiéndonos un poco mejor. Ingresan insumos, ingresan materiales, bueno, básicamente vamos a poner materia prima, ¿ok? ¿Qué más ingresa? Maquinarias, ¿ok? Excelente. ¿Qué más entrará? Mano de obra. Yo podría hacer una mochila porque se me ocurrió, muy bien, tecnología, diseño. El diseño, especialmente si hablamos de un sistema de gestión de calidad, acá el diseño es clave, ¿sí? Ingresan condiciones de seguridad, ¿sí? Si es que quiero hablar de un tema de SST, voy a tener que hacer el proceso con condiciones de seguridad. Entre ellos ya hablaremos de que hay necesidad de generar procedimientos, manuales, etc. Ingresa marca propia, muy bien. Ingresa marketing y se percatarán que ingresan muchísimas cosas. Aquel que ya está relacionado a la empresa entenderá que entra muchísimo. En el proceso, todas estas van a tener que, como dice acá, interactuar, van a tener que relacionarse, porque forma parte del sistema, y en algunos casos se va a generar algunas mermas, algunas pérdidas, algunos residuos, podríamos llamarles. Por acá pondremos de repente que hay residuos. Y como consecuencia, pues tendremos la mochila. Ahora, eso a nivel macro. Como dentro de una organización, también podemos hacer un mapeo de los procesos dentro de la organización. Y esos nuevos mapeos, que ya esto ya es parte de entender cómo funciona la diagramación o los mapas de procesos, allí tendremos tres principales modelos de procesos. Y estaremos hablando de los procesos estratégicos, ¿ok? Estaremos hablando de los procesos de operación, algunos llaman procesos principales, pero se refiere a la operación. Y estaremos hablando, tercero, de los procesos de soporte o también llamados procesos de apoyo. Normalmente se dividen en tres bloques, para ir entendiendo un poco la figura, y alguno por ahí ha dicho, yo he escuchado que hay un mapa de procesos de organización, pero no tenía ni idea a qué trataba. Efectivamente, está organizado para poder tener un enfoque de toma de decisión, para tomar decisiones en procesos de estrategia, hacia dónde va la organización, en procesos de operación, que básicamente es el core del cual funciona la organización. Si yo estoy haciendo mochila, un proceso operacional, ¿será recursos humanos? No, no. ¿Cuál sería un proceso de operación importante para fabricar mochilas? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería un proceso importante de operación para poder hacer mochilas? Y no es nada ilógico decir que acá se encuentre fabricación o producción, si algunos le llaman como proceso de producción. ¿Ok? Este es un proceso operacional. No puedo hacer producción de repente si no tengo almacén. Entonces, de repente acá también estará almacén. De nada me sirve que sea mi proceso operacional solamente producir si no tengo ventas.
Ok, de repente también dentro de mi operación estará venta. Y no puedo estar seguro de que mis mochilas se están vendiendo muy bien si no tengo la satisfacción del cliente a través de repente de una postventa o una distribución. Muy buena, Flor. Acá de repente tenemos distribución y dentro de esa área pues estará postventa. Ok, así, aquí en los procesos operacionales se ve lo más importante de la organización, lo que genera el core business de la organización. Ahora, o a lo que se dedica la organización. En procesos estratégicos, como les dije, se encontrarán los procesos que se han definido que van a decir hacia dónde irá la organización. Entonces, ¿qué proceso podría estar como proceso estratégico? Algunos le llaman gestión estratégica, ¿sí? Como proceso, pero equivale a decir la alta dirección. Ya para no darle mucha vuelta, algunos le cambian el nombre, pero se refiere básicamente a la alta dirección o a la gerencia general, que dentro de lo que maneja como estrategias, algunos le llaman gestión estratégica. Y en procesos de apoyo, significa que estarán aquellos procesos que van a ayudar a que lo demás funcione y se pueda relacionar o interrelacionar. Ahí estará recursos humanos, porque seamos sinceros, yo no puedo hacer nada si no tengo recursos humanos. Ahí se encontrará TI, no puedo hacer nada si no tengo una computadora o un sistema o algo para llevar el control de la producción. Se encontrará mantenimiento, no puedo hacer nada si mis máquinas están en mal estado. Se encontrará, por qué no decirlo, si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo para que pueda ser posible que la producción continúe sin que haya deficiencias de incidentes y accidentes de trabajo. Son procesos de apoyo. Por ahí alguien también dirá, pero yo tengo un mapa de procesos en mi organización donde seguridad y salud del trabajo no se encuentra en apoyo, se encuentra en estrategia. ¿Cómo pudo haber sido posible eso? Ah, ok. Lo que pasa es que en algunos casos hay organizaciones que dependen de seguridad y salud en el trabajo para poder generar nuevos clientes y crecimiento de la organización. Es más, una de las estrategias para las empresas es tener un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder ganar más clientes. Y ahí hablamos, por ejemplo, aquellos que de repente se lanzan a minas y que constantemente están pasando procesos de homologación o procesos de certificación. Entonces, seguridad ya pasa de ser simple y sencillamente un proceso de apoyo y se convierte en un proceso estratégico. En algunas organizaciones, vuelvo a repetirlo. ¿Ok? Pregunta. Hasta aquí, ¿se entiende el avance? ¿Se entiende más o menos en qué está orientado el mapa de procesos? Y por aquí, para que no se vaya un poco de la línea y entender, ¿y para qué cosa me sirve? Uno, me sirve para ordenar y para poder direccionar. Cuando quiera hacer gestión específica, pues hago gestión a través de procesos y me direcciono en proceso por proceso. ¿Y qué me ayuda eso? A poder medir proceso por proceso. ¿Por qué? Porque lo voy a poner aquí, de cada uno de estos procesos, en algunos casos, si la organización de repente es grande, este mapa de procesos queda muy, muy pequeño, muy resumido, y en algunos casos esto todavía es mucho más específico. Como por ejemplo, en recursos humanos es el proceso grande, pero puede que haya subprocesos, y algunos se habrá topado con el subproceso, de repente subproceso de selección, o por ahí habrán encontrado el subproceso de capacitación. Clave, por ejemplo, este es un proceso para el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿y para qué hago el tema de los procesos? Porque los procesos dentro de su contenido, voy a poner ahora por acá, cada proceso dentro de su contenido tiene actividades. Lo voy a poner aquí. Cada proceso dentro de su contenido tiene actividades. Y si yo quiero tener control en las actividades, ¿qué empiezo a generar? Procedimientos para poder tener un control de las actividades. Dentro de las actividades, porque la actividad incluso también sigue todavía siendo un poco global, hay algo todavía mucho más específico. Cada actividad dentro de sus contenidos está compuesto por tareas. Y para yo poder controlar estas tareas, para poder hacer gestión, valga decirlo, tendré instructivos.
Y ahí como que ya se va armando, ¿no? La mayoría de veces, ¿qué cosa tenemos en el sistema de gestión? Hablamos de tener procedimientos instructivos, pero muchas veces nos olvidamos que están direccionados a la necesidad de una actividad, a la necesidad de la tarea, y que estas por consecuencia están relacionadas a los procesos. Y esto por consecuencia forma parte importante de la organización. Por ello hoy se nos dice que tiene problemas con la red del Zoom. Ok, muy bien. Por ahí alguno me dirá entonces, ¿y los estándares? ¿Ok? Puedo tener estándares en la misma actividad y de repente pueden ser un poco más macros, pero hay estándares y puedo tener estándares también dentro de las tareas, porque los estándares me producen o me generan parámetros. ¿Qué es lo que estoy permitido como mínimo? ¿Qué estoy permitido como máximo? ¿O cuáles son esas actividades que estoy permitidos en un rango de posibilidad? Estándar. ¿Y para qué hacemos todo eso? ¿Para qué hemos generado objetivos? ¿Para qué hemos generado procesos? Y básicamente, ¿para qué hemos hecho todo el tema de procesos? Porque esta gestión por procesos nos va a ayudar justamente a lograr los objetivos propuestos que están relacionados con la política y que ayudan a la organización a seguir su funcionamiento adecuadamente. Significa que si yo quiero tener un producto de calidad, pues todo este sistema de gestión va a tener que ayudar a la organización a tener productos de calidad. Si yo como organización quiero tener reducción de accidentes y bienestar de mi personal, pues todo este sistema va a tener que ayudar a la organización a poder reducir y generar esos beneficios a los trabajadores. Eso es el sistema de gestión. Ok, hasta aquí por favor, 8 y 10. ¿Se entendió la diapositiva anterior? ¿Se comprendió? Más que de repente haberse aprendido al 100%, ¿se comprendió? Me confirman a través del chat. O hay alguno que de repente ya pidió agua y ya colapsó. Muy bien, Jesús. Muy bien, Rachel. Ok, ¿por qué las pregunto? Porque si hemos comprendido el sistema de gestión, entenderemos también en adelante que un sistema de gestión no es hacer documento. Un sistema de gestión no es, no, me pasaron el procedimiento, me pasaron la plantilla, me pasaron el formato y yo soy capaz de armarte un sistema de gestión en 20 días. Error fatal y grave. Yo puedo hacer la gestión documentaria de repente en 20, un mes, pero no me sirve y no servirá para nada, por eso le decía el control C, control V no ayuda, si es que no he entendido cómo funciona el sistema de gestión. Si no he entendido que esa tiene que cumplir los procesos, tiene que cumplir los objetivos, tiene que cumplir con la política y tiene que cumplir con lo que la organización, que no todas las organizaciones son iguales, con lo que la organización busca. No es imponer, en algunos casos algunos la han sabido llamar no implementación, sino implantación, y pues una implantación es cuando haces un control C, control V. El sistema documentario que en algún momento se implementa o se implanta tiene que adecuarse, tiene que madurar a la cultura de la organización. Una vez que madura, y el proceso de maduración en promedio es entre 4, 5, 6 meses según las dimensiones de la organización, allí podremos decir, ya tenemos un sistema de gestión. Antes, solo es papelito, no es sistema de gestión. Y cuando hablamos netamente de un sistema de gestión, pues habíamos conversado de que hay varios, ISO 9001, calidad, OSAS, que ya se va hasta el mes de septiembre, seguridad, 14001, ambiental, responsabilidad social, en este caso la más común es la SA 8000, que es certificable, la ISO 17025, que es de calidad de laboratorios, y hay muchísimas. ¿Cuál es la característica principal? Que estas pueden tratar una sola disciplina o varias disciplinas. Cuando hablamos de una sola disciplina, algunos le llaman directo, ¿no? Calidad, seguridad, medio ambiente. Acá en Perú hay la moda de cuando se junta seguridad con medio ambiente, no, pues hay que ponerle SOMA, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Y cuando tengo 3 sistemas de gestión de repente con calidad, le llamamos trinorma o le llamamos sistema SIG, sistema integrado de gestión. O al revés, sistema de gestión integrado, porque también le llaman de esa forma. Es la moda, pero basta que yo tenga uno o varios, se seguirá llamando sistema de gestión. Palabras claves que vamos a ir conociendo según lo que nos menciona la norma, nos dice, los elementos del sistema establecen la estructura de la organización, esa es una ventaja que nos da el sistema de gestión,
que generan y establecen la estructura, cómo debería funcionar. Ahí está orientado también al mapa de procesos. Dentro de esa estructura se va a poder definir roles. La mayoría de los inconvenientes que tienen las empresas que tienen seguridad, pero que no tienen forma de sistema de gestión, es que nadie sabe para quién trabaja. ¿Por qué? Porque no se han definido adecuadamente los roles y no se han definido adecuadamente las responsabilidades. No, que eso es de operaciones, no, que eso es de recursos humanos, no, que eso... la que muchas veces he escuchado en muchas organizaciones, no, no, es que suceden accidentes porque traen personas que no están muy bien capacitadas. Selección y contratación trae cualquier cosa. O que me traen las máquinas que no dan. Siempre, a veces en seguridad buscamos el problema en otros lados, cuando en realidad la solución está en nuestras manos. O por lo menos la definición está dentro de nuestras manos en el área de seguridad. Porque lo primero es definir cómo funciona la organización. Lo segundo, definir cuáles serán los roles que tiene que ver con funciones y cuáles son las responsabilidades. Algunos confunden estos dos términos, no es lo mismo. Las funciones es básicamente lo que está dentro de sus tareas de día a día y las responsabilidades son básicamente, en caso pase algo, quién va a asumir frente a ese evento. Y esto para mí es lo más importante que remarca el sistema de gestión. La planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Pregunta a través del chat. ¿A qué cosas les suena planificación, operación, evaluación del desempeño y mejora? ¿A qué les suena y a qué se asemeja? ¿Quién latina? A ver, o quién latina. O quién ya la tiene clarísima. ¿A qué cosa suena? Planificación, operación, evaluación de desempeño y mejora. Muy bien. Jesús la tiró en primera. Flor la tenía ahí, pero le faltó despegar un poco más. Y nos referimos efectivamente al famoso PHBA. Lo conocen PDCA también, lo conocen como el PHBA, PDCA, ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, ciclo Kaizen. Tiene múltiples nombres, pero están orientados justamente al proceso de planificar, de hacer, de verificar y de actuar. Significa que, y acá hay un punto importante que no lo menciona, pero lo vamos a ver ahora en la estructura ISO 45, yo no puedo planificar si no conozco primero a la empresa. Algo que, por ejemplo, no traía antes OSAS. OSAS tenía el ciclo PHBA, sí lo tenía, pero un error o una deficiencia, más que error, una deficiencia que tenía OSAS, es que de frente te lanzabas a la planificación y no conocías la empresa. Y es por eso que hay un mal hábito de poder hacer un documento para varias empresas y creer que funciona igual para varias empresas. Y es el peor error. Primero, conozcamos la empresa, y para eso hay procesos específicos, y una vez que conozco la empresa, planifico. Una vez que planifico, recién implemento, opero, hago. Una vez que hago, tengo que verificar si lo que he operado, he implementado, funciona adecuadamente. Y una vez que he encontrado alguna desviación, frente a esas desviaciones tengo que actuar. Y el proceso es cíclico y vale decirlo eterno. La mejora continua es eterna. Cuando tú crees que ya estás en lo mejor, siempre va a haber algo que mejorar. Todas las normas ISO, y hemos mencionado más de 23.500 normas ISO, todas las normas ISO, no todas, disculpen, las normas ISO tienen este esquema. Algunas que se convierten solamente en guías de buenas prácticas, algunas normas ISO solamente llegan al proceso de planificar, hacer y verificar. Y por eso que se conocen como guías de buenas prácticas. Como que, por ejemplo, la ISO 19011, que es de auditorías o de formación de auditores también. Tenemos la ISO 26000 de responsabilidad social. ¿Okay? Tenemos la ISO 31000 de gestión de riesgos y que no necesariamente es un sistema de gestión, pero está muy bien fortificada para poder hacer una guía de buena práctica. Pero cuando ya tiene todo el ciclo completo, entonces es una norma certificable y que cumple con los esquemas de sistema de gestión. Y a todo esto, ¿qué cosa es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001 versión 2018? Ya siendo específico,
Pues nos dice que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es o todo un sistema de gestión o parte de un sistema de gestión. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo que parte de un sistema de gestión? A ver, en algún momento, cuando ustedes han implementado un sistema de gestión, les habrá pasado de que el primer documento que les pide la ley 29183 o como parte de un profesional, antes, en el proceso de conocer a la organización, realiza lo que se conoce como diagnóstico de sistema de gestión. Porque es el primer documento. Para conocer a la organización, tengo que hacer un diagnóstico, igual que el médico. Para saber cómo está en seguridad, o como hace el médico, para saber cómo está de salud, hago un diagnóstico. Igualito. Si quiero saber cómo está en seguridad, hago un diagnóstico. Pero a veces nos saltamos una parte muy importante, que cuando llegamos a una organización y el empleador nos dice, no, acá nunca hemos implementado seguridad y salud, nunca ha habido nadie a cargo de seguridad y salud, es algo nuevo dentro de la organización. Y si vas a hacer tu diagnóstico, yo estoy más que seguro que va a salir cero porque nunca hemos tenido nada de sistema de gestión. Error fatal. ¿Por qué? Porque toda organización tiene ciertos lineamientos de sistema de gestión, solo que los desconoce y no había considerado que de verdad interactúan como sistema de gestión. Cuando ustedes hagan el diagnóstico se van a sorprender y por eso ahí el tips, nunca deduzcan de que porque el empleador les dice de que nunca han implementado el porcentaje cero, nunca es cero. Porque en algún momento, de repente el empleador entregó EPPs. No habrá registrado, pero entregó EPPs. En algún momento de repente les habló sobre seguridad. No lo habrá registrado, pero les habló de seguridad. En algún momento el empleador tomó importancia al sistema de gestión. Ok, hay parte del compromiso. Y yo les aseguro que lo mínimo que encontrarán será entre un 20 a 25% de cumplimiento. Por eso es que hablamos de parte del sistema de gestión y que no necesariamente haya habido un antecedente de haber implementado adecuadamente el sistema de gestión. Y que este es utilizado por la organización para poder alcanzar la política, o sea, para alcanzar la intención y la dirección, o sea, hacia dónde quería ir la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, bajo tres enfoques o tres resultados previstos. ¿Cuáles son esos tres resultados? El primero, prevenir lesiones de los trabajadores. O sea, si yo voy a implementar el sistema de gestión de SST, seguridad y salud en el trabajo, mi primer resultado previsto debe ser prevenir lesiones de los trabajadores. Este es mi primer resultado. Y por ahí alguno ya se habrá dado cuenta que esto es seguridad. El segundo resultado es prevenir el deterioro de la salud de los trabajadores. Y ya por ahí alguien se habrá dado cuenta que esto es salud. ¿Quién lleva seguridad? Ah, me lo llevan los prevencionistas, me lo llevan los ingenieros, me llevan los higienistas, etc, etc. ¿Quién lleva salud? Ah, pues ahí está el médico ocupacional y está la enfermera ocupacional. Error fatal, no interesa en el área en que se encuentra. De repente seguridad pertenece a mantenimiento, pertenece a administración, y de repente salud pertenece a bienestar o a recursos humanos. No interesa dónde participen como parte de directiva, siempre debe estar de la mano los resultados de ambas partes. Por eso que el sistema de gestión se llama seguridad y salud en el trabajo. Los resultados que obtenga salud deben ir muy enlazados a los resultados de seguridad y por consecuencia los de seguridad con salud. Comunicación constante. Ahora, si yo implemento mi sistema de gestión más que para cumplir, en algunos casos puede que me quede aquí, en estos dos primeros resultados. Pero si me implemento mi sistema de gestión con una maduración adecuada y sabiendo de que tiene que ser permanente cuando hablamos de procesos de sostenibilidad del sistema de gestión, hablaremos de este tercer resultado: proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, como parte del proceso de sostenibilidad de seguridad y salud en el trabajo. Tres resultados previstos del sistema de gestión. Si alguien dice, ah, no, yo veo seguridad y salud y estoy viendo los ingresos y salidas del personal de la empresa, no, eso no tiene nada que ver con seguridad. Eso es seguridad, lo que se conoce en inglés como security. Esto, el tema de prevenir lesiones, es seguridad en inglés safety, que tiene que ver con las lesiones. Lesiones y deterioro de la salud. Eso es lo que atacamos en seguridad y salud. Ok,
les venía contando de que en el año 2012 hubo un quiebre, hubo un lapsus a nivel de la gestión en ISOs, porque en el año 2012 se generó por primera vez lo que se conoce como la estructura de alto nivel, o también conocido como el anexo SL, Super Level, alto nivel, los cuales, antes del 2012, ¿qué es lo que pasaba? No era muy fácil hacer un proceso de integración de varios sistemas de gestión. Todas las normas ISO tenían un orden completamente independiente. Y para los implementadores, tanto como para los auditores, era todo un caos poder hacer una integración del sistema. Entonces es así que desde el año 2012, esto está dado desde el año 2012, la primera norma que pasa a esta estructura es la norma ISO 22301 de continuidad del negocio. Luego las más conocidas se dieron en el 2015, que es la de calidad 9001 y la de medio ambiente 14001. Y en el 2018, en su primera versión, también tiene esta estructura, la ISO 45001, versión 2018. Una estructura de 10 cláusulas, de las cuales la cláusula 1, objeto y campo de aplicación, bastante cuidado, este no es el objeto o el objetivo del sistema de gestión. En algún momento, algunos suelen pensar que este es el objetivo del sistema de gestión. Yo he sabido escuchar a veces los profesionales cuando dicen, no, los objetivos del sistema de gestión los encuentras en la cláusula 1. No. Aquí encuentras el objeto y campo de aplicación de la norma. En otras palabras, a quiénes aplica o hacia qué objetivos tiene la redacción o básicamente una posible implementación de la norma. En la cláusula 2 están las referencias normativas. En otras palabras, en qué otras normas se enlaza o se han considerado para el contenido de la ISO 45. La ventaja aquí es que esta cláusula la van a encontrar vacía, porque no hay una norma de referencia. Es más, el anexo, la guía de buena práctica, disculpen, la guía de orientación sobre el uso de la norma está en la parte de los anexos después de la cláusula 10. Aquí van a encontrar la guía de orientación para el uso de la norma. Entonces aquí van a encontrar, por eso les decía, referencias vacías. La cláusula 3, y es una cláusula clave para comprender la norma, van a encontrar los términos y definiciones importantes. Por ejemplo, lo que hemos visto de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre el tema de partes interesadas, qué cosa es un accidente, incidente, etc., 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 lo van a encontrar en términos y definiciones. De la cláusula 1 a la cláusula 3 se los conoce como cláusulas generales. Y al ser cláusulas generales de comprensión o conocimiento de la norma, son cláusulas que no se implementan. En otras palabras, son cláusulas que no tienen requisitos de implementación. ¿Ok? No tienen requisitos de implementación. Lo que es muy distinto desde la cláusula 4 a la cláusula 10, puesto que aquí sí empiezan los requisitos de sistema de gestión, desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10. En la cláusula 4, lo vamos a ir comentando un poco más adelante, el contexto de la organización. Cláusula 5, el liderazgo que debe haber en el sistema de gestión. La cláusula 6, la planificación. Cláusula 7, el soporte. La cláusula 8, la operación. La cláusula 9, la evaluación del desempeño. Y la cláusula 10, la mejora. Pregunta a través del chat. ¿Cuántas cláusulas son implementables? Pregunta a través del chat. ¿Cuántas cláusulas son implementables? Los leo a través del chat. ¿Sí? ¿Cuántas cláusulas son implementables? ¿Quién da más, quién da menos?
Ok, clarísimos. 7 cláusulas implementables. Entonces hay que tener claro, ¿cuántas cláusulas tiene la ISO 45001? Tiene 10 según el anexo SL, pero ¿cuántas cláusulas son implementables? 7, desde la cláusula 4 a la cláusula 10. Muy bien. Veamos si hemos entendido y comprendido. Como yo sé que todos están más relacionados al famoso PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, ¿ok? Vamos a interactuar, un pequeño tallercito así de rapidísimo, y vamos a interactuar a través del chat. Donde colocamos en el ciclo PHBA la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3. Donde colocamos en el ciclo PHBA la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3. Los leo. Será en planificar, será en hacer, será en verificar, será en actuar. ¿Dónde vamos con la cláusula 1, 2 y 3? En planificar, por ahí dice en planificar. ¿Qué dicen los demás? Planificar, uno más, a ver, planificar. ¿Ok? Lo acababa de explicar hace poco. Muy bien, Luis, le atinaste. Y esa era la respuesta. En ninguno. ¿Por qué no va en ninguno la cláusula 1, la cláusula 2 y la cláusula 3? Porque no son implementables. Lo acabamos de ver. Son cláusulas para conocimiento de la norma. Ahí no vamos a encontrar ningún requisito de implementación. ¿Ok? Entonces Luis fue el primero que latinó. Es válido equivocarse, para eso estamos. Siguiente, ¿en dónde colocamos la cláusula 4, que es la primera cláusula implementable? ¿Irá en planificar? ¿Irá en hacer? ¿En verificar? ¿O en actuar? ¿Dónde va la cláusula 4? Contexto de la organización. No tengamos miedo de equivocarnos, porque la idea es lanzarnos, con toda confianza, lancemos, ¿no? En planificar, en planificar. Y es más, si nos equivocamos, nos estamos equivocando en mancha, así que es normal. Ok, ¿se acuerdan que, y de repente pedirles mucho que se acuerden cuando he hablado de repente bastante rápido y de repente bastante resumido? Freddy ya se dio cuenta, en ninguno dice, pero ¿por qué? Si es implementable. ¿Cómo que en ninguno? Si la cláusula 4 sí es implementable, sí tiene requisitos. Pero sí, en ninguno. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les hice un esquema de que yo no puedo empezar a planificar si previamente no conozco la organización? La cláusula 4 es un input, una entrada antes de iniciar la planificación. O sea, no pertenece a ninguna de las 4 fases. Es una entrada necesaria para iniciar mi proceso de planificación. Efectivamente, si bien es cierto, la ISO 45 no te pide la línea base, pero la ley 297 sí. Así que aquí hacemos el diagnóstico y la línea base, adicional a los requisitos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. ¿Ok? Entonces ya entendimos. Yo no planifico hasta no conocer a la organización. Qué cosa hace, cómo funciona, cuál es su punto débil, cuál es su punto positivo, etc, etc, etc. Y ahí la clave es siempre preguntar. ¿Dónde coloco la cláusula 5 de liderazgo? ¿En qué fase estará la cláusula 5 de liderazgo? Los leo. Cláusula 5. Liderazgo, ¿dónde va? Excelente, Luis. Y digo excelente por el punto de que ¿en qué fallaba OSAS 18001?
De que tú veías de repente a la alta dirección, a la firma de la política, y de ahí no había presencia de la alta dirección, no había una exigencia, hasta de repente la revisión por la dirección. No había presencia. No necesariamente que el gerente esté en todo el sistema cada rato, sino que por lo menos se delegue lo adecuado esa presencia de la alta dirección, que existe el liderazgo. Y es por eso que el que une todo el engranaje, como lo dicen allí, es las 4. Debe haber liderazgo en las 4 fases del ciclo PHBA. Una facilita para no equivocarnos. ¿Dónde pondría entonces mi cláusula 6 de planificación? ¿Dónde colocaría mi cláusula 6 de planificación? En P, cantadísima, por eso le decía, para no equivocarnos. Allí sí, conseguimos conocer la organización. Si por ahí alguien se está haciendo la pregunta, ¿por dónde empiezo a implementar mi sistema de gestión? Presten atención, porque esta es la secuencia adecuada para implementar el sistema. Primero, conozco la organización. Segundo, me encargo de que la alta dirección conozca cuáles son sus compromisos y responsabilidades y qué es lo que se requiere de ellos en el sistema de gestión. Y una vez comprendido, entramos a hacer el proceso de planificación. Buenazo. Entonces, una vez que planifiqué, ¿dónde coloco ahora la cláusula 7? Soporte, también conocido como apoyo. Acá voy a encontrar todos mis recursos necesarios. ¿Dónde colocaría apoyo? O disculpen, soporte. En planificar, en hacer, verificar o actuar. Y por ahí alguno me dirá, pero hay que planificar el presupuesto, hay que planificar los recursos, y puede que alguno esté pensando que va en planificar, ¿no? Pero en realidad va en hacer. ¿Por qué en hacer? Porque aparte de planificar, hay que gestionar. Y como parte de esa gestión hay que ver si uso más, uso menos, si está funcionando, si pido más, si estoy, en el caso de personal, si lo estoy capacitando, está mejorando sus capacidades, etc, etc, etc. Gestiono. Por eso que está en la parte de hacer. La cláusula 8, que es control operacional, cantadísima, porque es el corazón de la ejecución del sistema de gestión. Una vez que implementé, tengo que medir la evaluación de desempeño, cláusula 9, en verificar. Y por último, la cláusula 10 en actuar. Y todo esto es el sistema de gestión. Son solamente 10 cláusulas de requisitos. Implementarlo es fácil. La mayoría de veces, muchas organizaciones se quedan en la cláusula 9, no despegan a la cláusula 10. Una certificación es sencilla. Una recertificación tiene un poquito más de complicación, o las de seguimiento tienen un poquito más de complicación, porque ya no te van a pedir el sistema de gestión desde el inicio, porque eso ya lo conocen. Te van a pedir y te van a decir, ¿y qué cosas has mejorado? Una vez que estás en el seguimiento de la recertificación, ya tu política, tu ejecución, ya la sabemos, ya la conocemos. Ahora, ¿qué cosas has mejorado? Y ahí veremos que el sistema empieza a madurar y a funcionar. Muy bien, ahora vamos entrando a más carnecita. Si por ahí hay alguien que ya está cansado, me escribe ahí un momentito, pero este es el momento en que yo siempre hago la pregunta, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy cansado? ¿Quieren que vaya más lento? ¿Quieren que vaya más rápido? Este es el momento de respirar ustedes y de respirar también yo, porque como capacitador también nos cansamos, ¿ah? Como le dicen algunos, es el momento de hacer la pausa. Oxigenamos y luego de oxigenar, volvemos nuevamente. Muy bien, gracias a todos por sus comentarios. Y es bueno saber cómo vamos, porque repito, si hay alguien que de repente está aburrido, porque de repente voy muy lento, no lo sé, nos vamos acomodando. Buenazo. Ahora entramos a las cláusulas. Si se han percatado, me lancé de frente a la cláusula 4. Si es que no se han olvidado, ¿por qué me lancé de frente a la cláusula 4 y no consideré la 1, la 2 y la 3?
Aparte de que el tiempo es limitado, pero ¿por qué no consideré la 1, la 2 y la 3 y me lancé a la 4? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Por qué la diapositiva se pasó de frente a la 4 y no consideró? Exacto, Juan Carlos, exacto, Marianela. Quiere decir que lo que he estado mencionando no lo he mencionado al aire, ya se captó. La 1, la 2 y la 3 son cláusulas generales para conocer la norma, pero que no necesariamente tienen requisitos implementables. Entonces, en la cláusula 4 vamos a encontrar 4 subcláusulas. Y en algunos casos, cuando ya dominemos la norma, y yo estoy seguro que en algún momento ustedes ya después de aquí, si están escuchando este tema por primera vez, yo estoy más que seguro que les va a gustar. Yo manejo más de 8 normas y quiero seguir aprendiendo más sistemas de gestión porque es un mundo muy interesante y van a manejarlo muy práctico y van a hablar requisito 4.1, 4.2, requisito 4.3, 4.4. Porque así se trata, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Hay 4 subcláusulas dentro de la cláusula 4. Y la cláusula 1 será comprensión de la organización y de su contexto. La cláusula 4, ¿se acuerdan que habíamos dicho primero hay que conocer a la empresa? Pues en el 4.1 lo que hacemos es un análisis para poder conocer el contexto interno y externo de la organización. La norma, y lo menciono también muy claro, la norma no dice qué herramientas puedes utilizar para poder hacer el análisis y para poder determinar las cuestiones internas y externas, y especialmente pertinentes que vayan con el propósito de la organización. No te dice qué usas. Les lanzo el tips. Normalmente, en temas prácticos puede haber muchas herramientas, pero normalmente para poder hacer el análisis de las partes internas, ¿sí? Utilizamos una herramienta que nos permita saber cuáles son las fortalezas y debilidades. En las partes externas se suele utilizar, por ejemplo, el famoso PESTEL para poder hacer el análisis, o algunos solamente utilizan el PESTEL para hacer el análisis total. Yo les comento, yo suelo utilizar el PESTEL, y acá hay una herramienta que se me ha ido ahorita el nombre exacto, pero se refiere a MOFITS, que sirve para saber cómo se encuentra la administración, cómo se encuentra el proceso de producción, cómo se encuentran las finanzas y las áreas internas de la organización. La suma de estas dos herramientas me va a permitir tener una orientación del famoso FODA. Esto, voy a poner acá, es un FODA. ¿Qué cosa es un FODA? El FODA es básicamente esa matriz que me permite saber de la organización cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cuáles son sus amenazas. El punto clave aquí es del sistema de gestión. No, que la organización me ha dicho que ya tiene un FODA. Claro, pero de repente la organización tiene un FODA como organización, pero el FODA que nosotros requerimos aquí es orientado al sistema de gestión que se implementa, en este caso, de seguridad y salud en el trabajo. En otras palabras, ¿cuáles serán mis fortalezas en SCT? ¿Cuáles son mis debilidades en SCT? ¿Cuáles son las oportunidades en SCT? ¿Y cuáles son las amenazas en SCT? ¿Y para qué podemos y debemos hacer todo eso? Porque después toda la información que mapeemos en esta parte, en la planificación, lo vamos a utilizar en una matriz que se llama riesgos y oportunidades. Y eso sale de acá. La segunda cláusula es la 4.2 y me pide comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y para ser exacto, la norma ISO 45001 me dice comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Por qué digo específicamente así? Porque la ISO 45 te obliga de que sí o sí, bueno, acá el término es trabajadores, sí o sí, no puedes obviar. Puedes obviar, de repente por ahí se te escape uno, cualquier otro, pero trabajadores
es el que tienes que analizar sí o sí. Tienes que saber sí o sí cuáles son sus necesidades y expectativas de los trabajadores frente al sistema de gestión. Oye, ¿cómo así? Todavía no lo capto. ¿Qué cosa es una parte interesada? En algunos casos, alguno la debe haber escuchado como stakeholders. ¿Qué cosa es una parte interesada? Es una persona o una organización que puede verse afectada, que puede afectar o que afecta a las actividades de una organización. Por ejemplo, el trabajador es clave dentro de una organización y que normalmente sus necesidades son pues que tengan las condiciones básicas de seguridad y salud en el trabajo, los EPPs, una señalización, guardas de seguridad, etc, etc. De repente son las necesidades para poder hacer un trabajo seguro. ¿Cuál será una expectativa? Que de repente le cumplan siempre con su salario, de que le permitan tener crecimiento dentro de la organización, una expectativa frente a crecimiento familiar. Y, y lo estoy lanzando hacia el aire porque dependerá de la entrevista que le hagamos a una muestra de trabajadores para poder saber sus necesidades y expectativas. En la práctica, esto no se inventa. Esto se genera en conversación con las partes interesadas. Tenemos otra parte interesada, que son los gerentes, los propietarios, esto como partes interesadas internas. En partes interesadas externas tendremos los proveedores, la sociedad, el gobierno, los clientes, etc, etc, etc. La lista no está limitada. Y es más, según cada organización, estas pueden variar. Pero la única que según ISO 45 no puede cambiar y tiene que considerarse sí o sí es trabajadores. 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo quiero dejar claro aquí. Esta es el primer requisito que te obliga, vamos a ponerlo aquí, obliga a tener información documentada. En este caso, ¿cuál es esa información documentada como evidencia? El alcance. Oye, pero en el 4.1 hemos tenido el FODA, en el 4.2 hemos tenido una matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas. Perfecto, como parte de la gestión está bien que lo tengas, pero como parte obligatoria de documentación no es necesaria, donde sí es necesario tenerlo como evidencia y disponible, ese es el alcance, este es el primer documento. Y vale decirlo, es el único dentro de la cláusula 4 como documento obligatorio, información documentada obligatoria. ¿Qué cosa es el alcance? ¿Cuál es el área, el perímetro, los procesos, las actividades por las cuales se va a ver beneficiado con seguridad y salud en el trabajo? De repente, si mi organización se dedica a la confección textil, pues diré, el alcance es a toda la organización que realiza las actividades de confección textil en la ciudad de Surco, Lima. Perfecto, ya definí mi alcance. ¿Qué criterios debo tener para el alcance? Y esto sí es clave, que en materia de ley 29.183, porque no podemos obviar el cumplimiento normativo obligatorio en Perú, yo tengo obligación de dar condiciones de seguridad y salud en el trabajo a todos mis trabajadores, sin interesar cuál sea la modalidad de trabajo. Si yo tengo personal que destaqué de repente a un cliente, no significa que voy a tener un alcance solamente de mi empresa. Tengo que considerar también mis trabajadores que destaqué a otros clientes. Entonces mi alcance trasciende solo mis 4 paredes de mi organización, trasciende hacia dónde llegan mis trabajadores. Eso es una consideración muy importante aquí. 4.4. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto básicamente equivale a los procesos. ¿Se acuerdan que en la diapositiva de que les explicaba qué cosa es un sistema de gestión, les dije que primero tenían que mapear o hacer un mapa de procesos? Pues en el sistema de gestión de SST, lo que se busca justamente es conocer cómo funcionan los procesos dentro de esa organización. Y hasta aquí, habiendo hecho 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, ya conocía la organización. Bajo el cumplimiento de ley 29.183, aquí se suma el diagnóstico. Disculpen ahí la letra y el pulso, pero estoy escribiendo con el mouse.
Muy bien, ya entendí un poquito, y digo un poquito porque en realidad es más profundo, ya entendí un poquito sobre la cláusula 4. Entonces ya tengo una idea de mi organización y ya tengo una idea de qué perciben, cómo funciona seguridad y salud en el trabajo en mi organización. Luego viene la cláusula 5, liderazgo. Y en la cláusula 5 de liderazgo tenemos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. En 5.1 encontraremos toda una relación de aquellos compromisos y las formas en las cuales la alta dirección debería demostrar su liderazgo. Algo que se me estaba olvidando mencionarlo, que cuando ustedes lean la norma, al final de esta sesión les voy a pasar la norma ISO 45001 para que cada quien lo pueda revisar con paciencia. Pero algo clave que van a encontrar aquí son las palabras debe. Si encuentran la palabra debe en alguna de las cláusulas, significa que ese requisito es sí o sí obligatorio para el cumplimiento de la norma ISO 45. Y no haber implementado ese debe se convertiría en algún momento en una no conformidad y no te permitiría funcionar adecuadamente, y si hablamos de un proceso de auditoría, no se daría la certificación. Entonces, bastante cuidado con los debes. Entonces, les mencionaba que aquí vamos a encontrar las diversas formas en las que debe demostrarse el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Entre ellas, por ejemplo, asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión en todos los procesos y las líneas del negocio. Encontraremos, por ejemplo, que hay que dirigir y apoyar a las personas contribuyendo a la eficacia del sistema de gestión, donde es el empleador que tiene que dar la confianza a los trabajadores para poder reportar los incidentes y accidentes y no tener políticas sancionadoras o de alguna represalia a aquellos trabajadores que fueron parte de un accidente de trabajo. Y sobre todo debe apoyar al establecimiento y funcionamiento constante de los comités de seguridad y salud en el trabajo, que es aplicable para empresas de 20 trabajadores a más, o de los supervisores de seguridad y salud en el trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. Y entre otros puntos adicionales. Aquí encontraré alguna evidencia documentaria. No, normalmente las evidencias son como parte de entrevistas a la alta dirección. En la 5.2, aquí sí vamos a encontrar una evidencia y se llama política. Y este sí, ustedes ya lo conocen, ya lo habíamos mencionado, es un documento. Es en este documento donde se establece una política que debe cumplir ciertos requisitos. Es la alta dirección quien debe establecer, implementar y mantener esta política, incluyendo compromisos como, por ejemplo, proporcionar condiciones de trabajo seguros y saludables, actividades que permitan la prevención de lesiones y deterioro de la salud como parte de los resultados del sistema de gestión. Te va a pedir también que tengamos un compromiso con respecto a la referencia o los marcos de referencia de los objetivos con respecto a este documento, compromisos de cumplir los requisitos legales en el país o del país, los compromisos de eliminar los peligros y reducir los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo, el compromiso de estar constantemente en un proceso de mejora continua y sobre todo el compromiso a la consulta y participación de los trabajadores o de sus representantes. Luego tendremos 5.3. Repito, acá sí hay documentación. Aquel que esté interesado de repente cuáles son los documentos obligatorios que pide la ISO 45, cuando lleguemos a la cláusula 7.4, si no me equivoco, 7 y algo, pues es la cláusula 7. Ahí les voy a dejar toda una tabla de documentos obligatorios que pide la ISO 45. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la parte de control documentario. En la 5.3, ¿se acuerdan que había dicho que a veces hay trabajadores que están descarriados porque nadie sabe para quién trabaja? Es aquí donde vamos a definir funciones, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ¿Cuáles creen ustedes que serían las principales evidencias para dar cumplimiento a la 5.3? Porque acá sí me pide tener información documentada. ¿Cuáles creen ustedes que sería esa información documentada como evidencia para poder cumplir la cláusula 5.3?
¿qué se les viene a la mente? ¿Qué documentación han visto ustedes donde se definen roles, responsabilidades y autoridades? Perfecto, Luis. El MOF. Si están al nivel de tener el MOF debe estar clarísimo. ¿Qué es el MOF? Manual de Operación y Funciones. ¿Ok? Aquí debe estar clarísimo cuáles son los roles o las funciones en materia de seguridad, cuáles son las responsabilidades en materia de seguridad y salud y cuáles son las autoridades en materia de seguridad y salud. El MOF. No, que mi organización no tiene MOF porque no le compete, no es obligatorio. Ok, por lo menos tener el perfil de puestos de trabajo donde incluyan las funciones. O cualquier otro documento, porque en algunos casos algunas empresas pequeñitas que no tienen ni MOF ni perfiles, suelen tener pues una tabla, una matriz, donde se definen los roles y las responsabilidades. Con eso, mientras que se sustente, porque repito, la ISO 45 no te dice qué documentos. En la práctica se viene generando ese proceso de verificación o esas evidencias. Y por último, dentro de esta cláusula 5 se encuentra la consulta y participación de los trabajadores. Y sí, aquí hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de 20 trabajadores a más o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo para organizaciones de menos de 20 trabajadores. El comité, que tiene que ser bipartito, representante del empleador y de los trabajadores, y tiene que ser paritario en igual número de representantes de parte del empleador y de parte de los trabajadores. Y es aquí donde encontraremos y enfatizaremos cuáles son todos los procesos de consulta, enfatizaremos cuáles son todos los procesos de participación en los cuales deben estar los trabajadores representados por sus comités o por sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos de normativa nacional, pues esto está relacionado al artículo 42 del Decreto Supremo 005/2012 TR. Disculpen, aquí me estaba saltando algo importante. La norma ISO 45001 no te pide información con respecto a evidencia de la creación del comité o de que se esté generando consulta y participación. No te pide. Pero acá en Perú, si están acá en Perú, sí estamos obligados a tener evidencias de que se generó el comité. Para eso están las elecciones, las actas y toda cualquier evidencia de que está funcionando el comité. Para Perú sí acá hay que tener evidencias. ¿Ok? Y vamos avanzando. Ya logramos la cláusula 4, ya logramos la cláusula 5, y ahora entramos ahora sí, a el proceso de planificación. Y en el proceso de planificación tenemos dos subcláusulas que definitivamente en la 6.1 se divide en varias, pero tenemos la 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, y 6.2, objetivos de SCT y planificación para lograrlos. La 6.1 se divide en una parte conocida como generalidades, que se conocería como la 6.1.1. En esta parte de generalidades, normalmente te voy a hablar de forma rápida que hay que enfocarnos en aquellos riesgos y oportunidades de la organización. Aquí, dentro de esos riesgos, acuérdense que habíamos visto, y acá la clave de diferenciación es que por consecuencia de la normativa nacional, la generación de riesgos y oportunidades se divide en dos matrices. Si hablamos de la parte práctica, una matriz que se conoce como riesgos y oportunidades y otra matriz que se conoce como matriz I/C, identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Cómo así? ¿Y eso por qué? Sencillo. Yo podría tener todo en una matriz, solamente en la matriz de riesgos y oportunidades tener todo lo que es de seguridad y salud en el trabajo también. Pero acá en Perú tenemos la resolución ministerial 050/2013 TR que nos da requisitos mínimos para el I/C. Y eso nos limita a tener todo en una sola matriz. Entonces esto se abre en dos matrices. Oye, nos hablaste que los riesgos y oportunidades, ¿a qué se refieren entonces si no es a la seguridad y salud? Se refieren a aquellos peligros y riesgos que puedan afectar al éxito o al fracaso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y de dónde salía eso?
¿Se acuerdan que en la cláusula 4 habíamos visto el FODA? Y se acuerdan que en el FODA ya habíamos definido, por consecuencia, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Pues de aquí se determinaban las posibles oportunidades y los posibles riesgos, y es aquí, en la cláusula 6, donde vamos a evaluar los riesgos y por consecuencia vamos a proponer qué vamos a hacer. Pero aquí los evaluamos. Aquí los identificábamos, ahora aquí los evaluamos. Luego viene la cláusula 6.1.2, y esta sí ustedes la conocen muy bien, que es la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, pero directamente relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo. Ahí encontraremos nuestra famosa matriz I per C, y esa matriz I per C pues que identificará aquellos factores humanos, cómo se realiza el trabajo, cómo es la organización del trabajo, los procesos ergonómicos y prácticamente a todo lo que sí se está expuesto en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, no dejar de lado que también la matriz es básicamente, según ISO 45, por procesos. Y habíamos mencionado también que según la normativa nacional no podemos obviarla, considerarla por puesto de trabajo. Si mi matriz en Perú no está por puesto de trabajo, no existe, no sirve, no es válida, valga decirlo. Tiene que estar por puesto de trabajo. Y para cumplimiento de ISO 45 también debe estar por proceso. Y si hablamos de los peligros y de riesgos locativos, no puedo dejar de lado nuestros mapas de riesgo, porque esto es consecuencia de... Acá los identifico y acá los mapeo en la parte locativa, en la parte física. Luego, en el 6.1.3, tendremos la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces, en la determinación de los requisitos legales y otros requisitos, ¿se acuerdan también que les había estado mencionando de que si yo estoy acá en Perú, no puedo saltarme, no cumplir con la ley 29.183, no cumplir con su reglamento, no cumplir con, de repente, con la normativa de ergonomía, que es la 375-2008, no puedo saltarme de cumplir la normativa, la resolución ministerial 972-2020 MINSA de los planes de vigilancia. Por eso que desde que sale la 972 decían, tiene que estar de la mano al sistema de gestión. Claro que sí, tenía que estar de la mano porque es parte del sistema de gestión. Estoy obligado a considerar cualquier normativa que salga en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque la 613 me lo pide. Y luego tendremos la 614, que tiene que ver con la planificación de la acción. Y acá veremos, si ya analizamos y ya evaluamos los riesgos y oportunidades, ya identificamos y evaluamos los peligros y riesgos a la seguridad y salud en el trabajo, ya evaluamos y entendimos los peligros y riesgos locativos, ya identificamos los requisitos legales aplicables en mi organización, y se dan cuenta que acá hay un chambón y hay bastante trabajo, la pregunta acá es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a cumplirlo? ¿Qué se nos ocurriría? ¿Qué proponemos? Esta es la clave. Ahí ya nos iremos dando un poco del tema de qué cosa vamos a necesitar. Y se va complementando, porque luego viene la cláusula 6.2, donde están los objetivos y la planificación para lograrlos. Y esto no escapa del esquema, para eso hay una línea, y tenerlo de la siguiente forma. El objetivo general, y acá no quiero alejarlo de lo que he mencionado, porque esto tiene que generarse tal y como dice el sistema de gestión. Para yo poder generar un objetivo general, ¿a qué se antecede? O sea, ¿qué cosa está antes de poder generar mi primer objetivo general? ¿Qué es lo que hay antes? A ver, ¿quién se acuerda? Porque lo habíamos mencionado.
El objetivo general lo propongo porque se me ocurrió y porque suena bonito y porque por ahí veo que es una necesidad o porque está alineado a algo. ¿A qué está alineado? ¿Cuál es lo que antecede? ¿Qué cosa hay antes? Los leo a través del chat. ¿Qué hay antes de generar el objetivo general? Tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con conocer a la empresa, pero ¿se acuerdan que habíamos visto de que yo no puedo generar un objetivo porque se me ocurre, sino que debe estar alineado a algo? Y que eso lo generamos en el momento que conocimos la organización. Hay algo, ya, y hoy se me quitó la palabra. Está alineado a la política. Disculpen la letrota, política. ¿Ya? Yo no me invento los objetivos. Cada política tiene diversos compromisos. Son varios compromisos. Y de cada compromiso se generan objetivos generales. Entonces yo podré decir, acá hay objetivo 2, va el compromiso, y puedo tener varios objetivos generales. ¿Ah? Estos otros objetivos van al siguiente compromiso y el otro va al siguiente compromiso. La idea es que desde la política sale mi plan de trabajo. Mi famosa planificación sale de mi política. Del objetivo general se generan los objetivos específicos. De los objetivos específicos, para poder saber cómo voy, me pongo metas. ¿Qué es lo que quiero lograr? De esas metas tengo que medir mi avance y para eso genero mis indicadores. Y para que esto se pueda desarrollar, tengo que asignar responsables. Ahora, la norma acá complementariamente te dice que para esto debas tener un presupuesto, qué necesitas, qué recursos necesitas para poder lograr todo esto. Y eso ya va como parte del plan, lo que conocemos como el PAS, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por eso acá hablamos de la planificación para lograrlos. Acá se unen todos los planes. Acá estará el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de Capacitaciones, el Plan de Gestión de Emergencias, el plan de auditorías, el plan de inspecciones, el plan, y bueno, todos los planes que se les ocurra que sean partes del sistema de gestión. ¿Ok? Ya va tomando forma, y yo estoy más que seguro que hasta este momento ya hay muchos que están entendiendo de dónde salen esos documentos que han visto del sistema de gestión. Que en algún momento vieron documentos, pero no se enteraron de dónde salió. ¿Ok? Ya va tomando forma. Y una vez que ya planifiqué, tengo que ver qué recursos necesito. Y ahí tendré 7.1, los recursos en general. Luego de ello tendré 7.2, la competencia. 7.3, la toma de conciencia. La 7.4, comunicación, y que está dividido en 3 más. Y 7.5, la información documentada. Y es en esta 7.5 que les voy a dejar al final, como les dije, una matriz resumen de cuáles son todos esos documentos obligatorios que pide la ISO 45001. En 7.1, si bien es cierto 7.1, si ustedes revisan la ISO 45001, va a estar bien, pero bien el texto es bien resumido. Pero para aquellos que ya manejamos otras normas ISO 45, disculpen, normas ISOs, y como todas tienen 7.1, la más específica de mencionar recursos es la 9001 de calidad. Y ahí te dice que otros recursos se deben determinar y proporcionar para que funcione adecuadamente el sistema de gestión. Y te mencionará los temas económicos, la infraestructura, el personal, los medios, el tiempo, porque seamos sinceros, el tiempo es clave. Yo no puedo decir que voy a tener éxito del sistema de gestión si no le doy tiempo a mis trabajadores para que de repente vayan a capacitación, o tiempo para que el comité se reúna, entre otras cosas. Aquí defino qué recursos necesito para poder lograr el sistema de gestión. Todo lo que se les pueda ocurrir como parte de recursos. En 7.2 evaluamos y conocemos un poco más sobre la competencia. Acá nosotros debemos determinar cuáles son esas competencias que se requieren. Y esas competencias van a estar directamente relacionadas
a lo que ya anteriormente habíamos definido. ¿Cuáles son los roles, responsabilidades y cuáles son la organización de cómo funciona? ¿Y cuál es la evidencia más importante de la competencia desde antes que lleguen? Nuestro CV o el CV de cada uno de los trabajadores, el currículum vitae. Es ahí donde se evalúa la competencia o se evidencia la competencia. Si yo voy a tener de repente un puesto de trabajo de alto riesgo como trabajo en altura y de repente el currículum dice que nunca hizo trabajo en altura, siempre estuvo en una computadora, pues tengo que ver que eso pudiera traer abajo el éxito de mi sistema de gestión. Y tengo que asegurarme de la competencia adecuada. Luego viene 7.3. Ya entró personal, ya ingresó, ya se hizo el proceso de selección, capacitación, de inducción. Ahora ya tengo el personal. Tengo que asegurarme ahora de que ese personal tome conciencia del sistema de gestión, cómo funciona, cuáles son los procedimientos, las políticas, los estándares, cuáles son las medidas de seguridad, a sus peligros y de riesgos, etc., etc., etc. Y todo eso se da a través de la toma de conciencia. ¿Cuáles son las principales evidencias? Los registros de capacitación y por consecuencia también mi plan de capacitación. Luego tenemos 7.4. En 7.4 esta se divide en tres: generalidades, comunicación interna y comunicación externa. ¿Cómo así? En generalidades básicamente definimos qué cosa hay que comunicar, cuándo hay que comunicar, a quién hay que comunicarlo, el cómo se irá a hacer el proceso de comunicación. Eso va en generalidades. En comunicación interna definimos cómo se hará ese proceso de comunicación y básicamente qué es lo que se va a tener que comunicar. Entre ellos, de repente, los procedimientos, los requisitos legales. Hoy en día que estamos con el tema del plan de vigilancia del COVID-19, ¿no? También hay que ver cómo se comunican. ¿Y qué consideraciones tenemos que tener? De repente, el tema del enfoque de género, el utilizar dentro de la comunicación términos adecuados sin poder afectar al tema del género, el idioma. De repente tengo personal que habla, solamente sabe quechua y mis documentos de comunicación interna, como por ejemplo el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, la política, los tengo en inglés o los tengo en español y la persona solamente sabe leer y escribir quechua. Entonces hay que ver el idioma, la cultura, la alfabetización. De repente las personas no saben leer. Y es muy común en muchas organizaciones. Si tenemos personal obrero, no todos saben leer. Entonces, ¿cómo le comunicamos internamente si no saben leer? Habrá que ser de repente más creativos a nivel gráfico, generar procesos de formación específicas para ellos, para hablarles directamente de lo que pretendemos comunicar de forma interna. La discapacidad, ¿qué pasaría si de repente tenemos una persona que es ciega? Y estamos obligados, porque no se olviden que la norma nacional dice que las organizaciones de 50 trabajadores a más están obligados a tener el 3% de personal con alguna discapacidad. Entonces, si tenemos una persona que no tiene la posibilidad de ver, pues habrá que generar alguna documentación de repente con códigos braille para poder sea efectivo el proceso de comunicación. Y en el proceso de comunicación externa, pues también hay que ver qué cosa es lo que se va a tener que comunicar de forma externa. De repente yo quiero comunicar ahora a mis clientes que llegan a mi centro de trabajo, comunicarles que deben entrar con 2 tapabocas y con careta facial, como parte de las medidas del plan de vigilancia. Pues tendré entonces que ver cómo hago el proceso de comunicación. Quiero comunicar de forma externa a mis proveedores mi política. Pues de repente lo haré a través de mi página web. Esto va en comunicación externa. En 7.5 tendremos información documentada. Y allí básicamente la organización tiene que definir cómo va a llevar el control. Ahí está generalidades, la creación y actualización y por último el control de la información documentada. Ahí hablaremos, por ejemplo, de la información documentada que se requiere, hablaremos de cómo se determina la eficacia del sistema de gestión, hablaremos un poco sobre la complejidad de los procesos y sus interacciones.
En el tema de creación y actualización, que es el 7.5.2, ahí se tendrá que tener en consideración, por ejemplo, los títulos, las fechas, el autor y los números de referencia en los documentos, que en algunos casos se manejan como encabezados en los documentos. El formato, por ejemplo, de qué forma se va a dar, si se dará de forma física la documentación o se dará de forma digital a través de un software, se utilizarán gráficos y cómo se llevarán los procesos de revisión y aprobación de la generación documentada. Y en 7.5.3, ahí hablaremos y tendremos que considerar los requisitos de cómo se protege adecuadamente la documentación, si la documentación debe estar o no debe estar disponible en ciertos casos, porque entendamos que hay información que debe estar disponible, como por ejemplo el alcance, la política, el IPER, que debe estar publicado en todos los ambientes de trabajo, el mapa de riesgos, ¿no? Entonces, ahí veremos qué información debe estar pública y qué información de repente sí debe estar en cierta reserva. Eh, cómo se da el proceso de distribución, el almacenamiento, el control de cambios es clave dentro de este proceso para evitar que de repente mis procesos utilicen versiones que ya fueron vencidas y de repente yo ya estoy en una versión 6 y la gente todavía sigue usando una versión 3 de la documentación. La conservación y la disposición. Entiéndase que acá en Perú tenemos obligaciones en tiempos de conservación. 5 años la mayoría de registros, 10 años los que estén relacionados a accidentes de trabajo y 20 años los relacionados con enfermedades ocupacionales. Y en 7.5 también, como les había mencionado, hacemos un mapeo de toda la información documentada obligatoria. Por temas de tiempo se los voy a dejar esto como parte de revisión, ¿sí? Ya para que cada uno pueda leerlo, pero básicamente habíamos visto en el 4 que había de las cuatro subcláusulas solamente había una que tenía información documentada obligatoria, ¿no? Entonces ahí en la 5 también había solamente uno, que era la política, y vamos a ir viendo cuáles son las cláusulas específicas que nos piden información documentada obligatoria, desde la cláusula 4 hasta la cláusula 10. ¿Por qué no de la cláusula 1, 2 y 3? Porque ya la tenemos clarísima que esas son cláusulas que no tienen requisitos de implementación. Ok, carnecita, cláusula 8. En la cláusula 8, básicamente, ponemos en operación lo que habíamos dispuesto dentro de nuestra planificación, lo que venía de la matriz de riesgos y oportunidades. Si habíamos propuesto medidas de control en riesgos y oportunidades, acá se pone en acción. Si habíamos propuesto medidas de acción en el IPER, acá se ponen en acción. Si habíamos puesto medidas de control o cumplimiento obligatorio en el proceso de requisitos legales, aquí se pone en acción. Entonces, básicamente, aquí se cumple con todos los procesos, todo se pone en acción y algo muy fundamental de las medidas de control a implementar, especialmente las relacionadas al IPER, es que deben y deberán estar siempre basadas en la jerarquía de controles. Un poquito hablando en el resumen de la jerarquía de controles, donde esos controles estén direccionados en niveles de eficiencia. Así, donde mi primera opción tenga que ser medidas de control de tipo eliminar, luego mi segunda opción tenga que ser de sustitución, la tercera, recién la tercera debe ser control de ingeniería, la cuarta de señalización o controles administrativos y la última medida de control que yo tenga que pensar son las de equipos de protección personal. Así deben estar basadas todas mis acciones dentro del sistema de gestión. Ahora, dentro de la planificación, también me pide considerar cuáles van a ser los controles en las compras o en la adquisición de productos e insumos e inclusive me pide también que considere cómo va a ser el proceso de mis contratistas. Y es por eso que ahí está de moda acá ahora en los procesos de homologación de proveedores, porque me sirve como control de proveedores. La ley 29.183 ahora en sus últimas modificatorias, no, disculpen, la ley desde el principio lo dice, pero el año 2020, en el proceso de fiscalización, ahora se ha ampliado una cláusula, de aquellos que nos acompañaron el día de ayer, ya están actualizados en ese punto, de que si no verifico que mis terceros también cumplan la ley 29.783, infracción para mi organización.
y yo asumo la responsabilidad solidaria sobre cualquier accidente. Entonces, por eso que es importante considerar todos los procesos de contratación externa y todas las que estén relacionadas. Y 8.2 podríamos llamarlo de la siguiente forma. 8.1 es mi plan A, lo que yo espero, lo que yo tengo previsto que va a pasar y para eso tomo medidas de acción. Pero también puedo hablar de mi plan B. ¿Qué pasa si se me escapa de control lo planificado? ¿Qué pasa si tengo una emergencia? Entonces, para eso tengo mi plan o la preparación de respuesta ante emergencias. Y si alguien de repente quiere profundizar un poco más en cumplimientos nacionales, esta preparación de respuesta ante emergencias pueden tenerlo a través, hay una guía acá en Perú también para poder hacer una respuesta ante emergencias, para tener un plan. Acá les dejo también el documento para que puedan acceder a esta parte. Ya vamos en la cláusula 9. Ya terminamos la planificación, ya terminamos la operación. Ahora entramos al B, la verificación. Y acá tenemos 3 cláusulas. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Tenemos auditoría interna y tenemos la revisión por la dirección. ¿Qué cosas se ve en 9.1? Medición, análisis y evaluación. Pues acá veremos la primera parte, ver todos los certificados de calibración de los equipos que utilizamos para poder medir. Y la segunda, que está relacionado a hacer los procesos de medición, como por ejemplo los monitoreos ocupacionales. Y bueno, y también entendemos que hay muchas formas de medir más cosas. Por ejemplo, hay que medir cómo van las estadísticas de incidentes, accidentes, hay que medir cómo está el proceso de cumplimiento de los controles del IPER, el cumplimiento de los requisitos legales que habíamos previsto, el cumplimiento de los controles de la matriz de riesgos y oportunidades, etc, etc, etc. Acá medimos cómo funciona. Y hay otro proceso que también tiene que ver con la evaluación, pero que ya es un proceso de repente más global, más completo. Se podría decir que se conoce como auditoría interna. Aquí en el anterior me olvidé mencionar, todo esto se complementa con las estadísticas. En el 9.2 se encuentra el proceso de auditoría interna. Y que básicamente en los procesos de auditoría interna se busca revisar requisito por requisito el cumplimiento de la norma ISO 45001 en su versión 2018, que es el que está vigente en la actualidad. Y las auditorías definitivamente están comprendidas a tener todo un proceso, ¿no? Si determinamos hallazgos, estarán luego confeccionadas como no conformidades, menores, mayores observaciones, y con ellos habrá que tener solicitudes de acciones correctivas y todo lo que corresponda dentro del proceso de auditoría. Para mayor complemento, podemos basarnos en la norma ISO 19011, que tiene que ver justamente con procesos de auditoría. Esa es la guía de buenas prácticas de auditoría o las directrices para auditoría. Y en el 9.3 tendremos la revisión por la dirección, donde la alta dirección nuevamente se hace presente y dice qué han hecho, qué no se hizo, qué se pudo haber hecho y qué vamos a hacer en adelante. ¿Qué consideramos? Recomendaciones para la mejora, cambios que podrían afectar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo se realizó la gestión del riesgo, cuál es el estado de las acciones correctivas y preventivas, cuáles fueron los resultados anteriores, cómo va el desempeño de los procesos, cómo va la retroalimentación del cliente y cuáles fueron los resultados de las auditorías. Y en función de ello, se genera y deben generarse acciones. ¿Cuál es la evidencia de esta cláusula? El informe de la revisión por la dirección. Y cerramos nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la cláusula 10, donde tendremos 10.1, generalidades, 10.2, la investigación, no conformidad y acción correctiva, y 10.3, la mejora continua. Entonces, en 10.1, generalidades, básicamente en el 10.1 nos pide que debamos como organización determinar
¿Cuáles son esas oportunidades en las cuales hay que mejorar? Habrá que implementar las acciones necesarias para poder alcanzar esos resultados previstos del sistema de gestión. En el 10.2, que este es el que está relacionado, acá habrá que definir nuestros procesos para poder hacer investigación de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales y asimismo el seguimiento de las no conformidades y las acciones correctivas producto de los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, como también de las auditorías. Es aquí donde vamos a empezar a tomar acción. Por ahí alguno ya se habrá dado cuenta de que esta norma ISO 45001 no te menciona acción preventiva. Ya aquí el término acción preventiva ya no se usa. ¿Por qué? Porque una acción preventiva, ¿qué se les ocurre a ustedes como acciones preventivas? Como para que ustedes mismos se den cuenta por qué ya la norma ISO no lo usa. ¿Qué se les ocurre como acción preventiva? ¿Qué podríamos hacer como acciones preventivas? Para tener una idea, la acción correctiva va a la causa raíz del problema. La acción preventiva se dice que va para, como acciones que se dan para concientizar y evitar que en un futuro vuelva a suceder y que básicamente toma conciencia, ¿no? Pero ¿qué se nos ocurre? Como acción preventiva hay que hacer capacitación, que es lo más común. Pero capacitación ya es parte del sistema de gestión. El tema es que hubo una desviación del sistema de gestión. No, entonces yo no puedo proponer capacitación como acción preventiva porque en realidad no es preventivo, ya es mi sistema de gestión que tuvo desviación. Hay que hacer una mejor investigación de por qué se generó esa desviación para generar una acción correctiva que ataque la causa de raíz. Entonces, esto de repente a algunos les va a costar un poquito porque de repente están acostumbrados a OSAS 18001 que sí hablaba de acción correctiva y preventiva. No, ahora atacamos acciones correctivas porque las preventivas son el mismo sistema de gestión. Y por último, tendremos 10.3, la mejora continua de nuestro sistema de gestión. ¿Y qué cosa se trata ahí? Muy bien, aquí vemos y buscamos que mejoremos y debemos mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión. ¿Y cómo podríamos evidenciar el cumplimiento de este proceso de mejora continua? Muchas veces acá nos rompemos la cabeza del cuáles son esas posibles evidencias. Si ustedes revisan la norma que les voy a pasar en breve, que como ya les dije, lo van a encontrar también en los anexos, nos dan algunos ejemplos, como por ejemplo la nueva tecnología. Si nosotros como empresa, frente a ciertos peligros y riesgos, hemos adquirido nueva tecnología para trabajar, ya generé un proceso de mejora continua. Una buena práctica, si hoy en día nos encontrábamos en cero en seguridad y dentro del proceso de un año ya tenemos buenas prácticas de parte de los trabajadores, de parte de nuestros contratistas y entre otros, pues ya generamos mejora continua. Si ya ahora existen sugerencias y recomendaciones de cualquier parte interesada, entre ellas trabajadores, ya generamos mejora continua. Si ya, y si lo vemos de esta forma, ayer mi gente no sabía de primeros auxilios y esta semana domina primeros auxilios. Hemos generado mejora continua porque ya hay nuevos conocimientos, hay mejor comprensión de los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Si compramos nuevos materiales y mejorados, si hay capacidades en las competencias de los trabajadores y, ¿por qué no decirlo? Si antes utilizábamos 100 de recursos en general, económicos y en general, y hoy en día utilizamos solamente 50 de recursos y seguimos teniendo eficiencia y eficacia en la gestión, pues estamos generando también mejora continua. Y a método de resumen, les dejo aquí también para que puedan revisar de forma rapidísima todas las cláusulas de la norma ISO 45001. Contexto de la organización, sus 4 subcláusulas, la cláusula 5, liderazgo y participación de los trabajadores, sus 4 subcláusulas, planificación, sus 3 subcláusulas, apoyo, sus 5 subcláusulas, operación, bueno, acá están divididos en subcláusulas que normalmente son 2, pero tienen tercera línea de subdivisión. La cláusula 9, que 3 subcláusulas, y la cláusula 10, las 3 subcláusulas que acabamos de revisar.
todo el esquema del ciclo PHBA. Muy bien, señores. Espero que la información que esta noche hemos compartido con cada uno de ustedes haya sido de provecho. Yo sé que hay muchísimas más dudas. También estoy más que seguro que por lo menos ya he dejado por ahí el nexo de curiosidad en querer aprender muchísimo más de esta norma, que en realidad hoy en día, en este contexto del COVID-19, se ha convertido en una norma ISO fundamental para poder hacer eficiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los invito también a revisar una norma que se llama la norma ISO 45005, que es la norma de buena práctica para la gestión del COVID-19 en las organizaciones y que se complementa muy bien con la ISO 45001. Muchísimas gracias en nombre del Centro de Formación, Capacitación y Asesoría del Perú, CEFOCAP, y con nosotros será pues hasta una siguiente oportunidad.